a esta sesión en donde tendremos una amena charla, una plática interesante con el maestro Horacio Duarte, quien está por llegar. Hemos preferido iniciar la transmisión ya en este momento para que no se nos vayan a desesperar y se desconecten. Ya está aquí en la colonia, solamente que hay un problema de ubicación, pero estará aquí a unos minutos. Pero quiero aprovechar para dar la bienvenida a mi querida amiga Claudia Hidalgo, que ya tenía rato que no se sentaba en la mesa, al menos no conmigo, porque estuvo en una plática sobre el tema educativo. Bienvenida, Claudia, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Creo que el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante, muy relevante. Ya han venido varias figuras a ir platicando este tema de lo que implica el próximo año la elección, pero de oposición creo que lo comentábamos hace un momento, ¿no? No han venido muchas figuras. Creo que esta va a ser una de las grandes figuras que mucha gente quiere saber qué está pensando, cómo le va a hacer, qué va a hacer, porque pues ya sus fechas, sobre todo de Morena, ya están muy cerca, ¿no? Hablaron el fin de semana pasado de 10 días para poder emitir una convocatoria para que el 20 de julio ya tengan al responsable o a la responsable de defender a la cuarta transformación aquí en el Estado de México, que en otras palabras se traduce como su precandidato, ¿no? O precandidata, pero pues tratando de cuidar las formas electorales, pero tratando ya de posicionar a una figura, y por eso creo que resalta y pues cobra mucho más importancia esta plática el día de hoy con Horacio Duarte. Creo que vale la pena, ahorita que tocas el tema, explicar un poco lo que acabas de describir, porque tiene mucha importancia. Y comencemos con el antecedente en el Estado de México. Como tú recordarás, antes de ser candidata, Delfina Gómez fue justamente la delegada, en el caso de Morena, para algo que se conocía como comisionado en la defensa del Estado de México, una figura similar, ¿no? que era la figura que utilizaban y que la estuvieron utilizando recurrentemente desde el 16 en otros estados. Y tiene relevancia por lo siguiente: a partir del domingo anterior, como que una parte de la prensa, una parte de los observadores, le ha puesto mucho énfasis al tema de actos anticipados de campaña y de lo que ya vimos. Y creo que vale la pena decir que es un modelo que le ha funcionado bien a Morena. Lo ha hecho en varios estados. ¿A nivel federal? A nivel federal. No siempre al que nombran de delegado es el candidato. Hay casos en el que también hay que decirlo, no ha sido así. Pero me parece que es un instrumento de promoción muy eficaz, que les ha dado resultado, y que ahora que yo veo que muchos cuestionan el tema de actos anticipados de campaña, los antecedentes, digamos, te permiten inferir que no es tan fácil cuadrar la figura. Hay un criterio más o menos generalizado, que los actos anticipados de campaña se sitúan justo al inicio del proceso electoral. Así es. Y también el pedir el voto de manera directa, el ya decir apoya a muchas quejas que los tribunales han echado para atrás, que no han pasado, a pesar de que han sido ya dentro de lo que es el proceso electoral. Y en esta etapa pues estamos mucho antes, 6 meses antes de que arranque el proceso electoral, por ahí la primera semana de enero, y pues esto lo saben perfectamente todos los partidos, por eso todos por ahí están haciendo más o menos trabajo con sus líderes estatales o también con sus aspirantes, con alguna otra actividad, pero ya tienen que estar presentes porque el Estado de México tiene una campaña, un periodo de campaña muy pequeño realmente, para recorrer una entidad del tamaño de esta entidad, con el número de habitantes y de electores, y esto pues les obliga a hacer presencia desde ya, porque si no lo han hecho durante los 6 años anteriores, pues tienen que meterle muchas ganas en esta etapa donde pues por las cifras que vimos el pasado 5 de junio, por lo que hemos visto en las últimas elecciones, las condiciones podrán ser muy diversas en esta próxima elección, y pues podremos tener resultados quizá sorprendentes, quizá que a muchos no esperan, y por eso pues todos tienen que echarle ahí mucha carne al asador para poder sacar adelante su proceso interno. Sí. Yo decía recientemente que en la política el tiempo es un bien estratégico no renovable, y creo que eso lo ha entendido muy bien Morena desde hace varios años, ¿no? Esta figura digamos, de anticiparse, de generar digamos, precandidatos ungidos, aunque oficialmente no lo son, y calentar y marcar una cierta narrativa, el de colocar la competencia en los términos y en los ritmos que
que, digamos, hacer juego a la oposición, es algo que no había sucedido hasta antes del periodo de Andrés Manuel López Obrador. Tú recordarás que antes, y más en el Estado de México, con el predominio hegemónico de un partido político, bueno, pues era evidente que en la lógica anterior, el que se mueve, en el último momento, claro, iba a quedar, ¿no? Sí, finalmente. El que se mueve no sale en la foto, ¿no? Entonces ese es realmente un tema y hay que yo creo que canalizarlo en términos de lo que estamos viendo ahora. Insistimos para los que están conectando, estamos haciendo un poquito de tiempo en lo que encontramos por aquí la ubicación de nuestro invitado, que está aquí en la colonia, pero bueno, se ha tardado en localizar el domicilio, pero ya está aquí va a estar, no se desesperen. Mientras con mi amiga Claudia Hidalgo, que para los que no la conocen, escribe en Milenio, tiene un portal muy exitoso que se llama Marcaje Legislativo, por el cual recientemente recibió un premio justamente por el desarrollo de esta actividad. Y platicábamos de esto, ¿no? De los cambios que se ven en el Estado de México y del ritmo que impone ahora con estos cambios, pues digamos la anticipación que a todas luces está haciendo Morena y que yo creo, insisto, forma parte de una mecánica que han utilizado, que les ha funcionado, y dice la vieja leyenda, ¿no? Mientras te sirva la regla, utilízala todas las veces, ¿no? Además, mucho interés, normalmente se pone mucho interés en el Estado de México, y es que el próximo año pues solamente están 2 entidades, no es como en otras ocasiones que son varios estados donde se renuevan las gubernaturas. Aquí estamos hablando de Coahuila y el Estado de México, donde pues cerrados de ojos todos voltean a ver al Estado de México sin demeritar lo que pueda pasar en Coahuila, pero también esto va a marcar mucho el tema del género, ¿no? Yo creo que el punto de partida de todos los partidos va a ser el Estado de México, lo que se define aquí y lo que les quede va a ser Coahuila. Si aquí define algún partido hombre, en el otro va a ser mujer y viceversa, porque bueno, la legislación que se aprobó recientemente en la legislatura para que haya alternancia, pues se empezaría en términos reales en esta elección. Este es el piso para marcar a la siguiente elección, pero el cambio se verá hasta la próxima elección y veremos ya la alternancia de género, que también es un tema que ha faltado, ¿no? Si ha habido candidatas en varios partidos, no en todos. En el PRI es en donde ha faltado, pero también ahí podremos ver muchas sorpresas en ese sentido. Ahí es muy interesante lo que tocas, porque para los que no sepan, en la legislatura local se aprobó una reforma a la legislación del Estado de México, digamos para patear el bote del tema de género, para decirlo en sus palabras, hasta el 2029. Es decir, en este momento, como no está regulado, entonces el criterio del tribunal es que es capacidad de los estados autorregular la postulación, hay jurisprudencia, hay acuerdos, pero digamos que los partidos siempre tienen esa escapatoria. Si hay 2 elecciones, en una pueden postular a un hombre y en otra a mujer, o si en el estado, en el caso de Morena, postuló una mujer, en esta, interpretando así en extenso, le tocaría a un hombre, y viceversa al PRI, que le tocó un hombre o le tocaría a una mujer. Ese tipo de interpretaciones, en lugar de entrarle a resolverlo, los diputados más bien hicieron la legislación y la patearon hasta el 29, ¿no? Y eso entonces genera lo que tú dices, un margen de incertidumbre, porque el perfil y el género también es un tema que va a estar a debate los próximos meses. Sí, que todavía no se puede tener certeza que en el género, creo que en el PRI es donde pudiera haber una mujer, Morena también hay alguna mujer, pero lo que se refiere al PAN, pues creo que ahí ya está muy cantado el asunto, lo mismo en PRD, Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano. Creo que va a ser una elección con más participantes masculinos y muy pocas de mujeres en esta ocasión, pero pues bueno, también habrá que ver qué lo que deciden a final de cuentas Morena y el PRI, que tienen pues todavía la decisión en vistas, ¿no? Todavía no definen mucho su candidato, sobre todo el PRI, que es el último siempre en dar el resultado, aunque a veces pensamos que ya es determinada persona en el último momento. Por ahí han sacado su as bajo la manga o hecho algún acuerdo que pues sorprende, ¿no? Como fue el caso de Erubiel Ávila. Por ahí recordemos que en esa ocasión pues todo estaba listo para que Alfredo del Mazo fuera el candidato, estaba lista las mantas, las pancartas, las porras, todo se tenía listo, y un día antes se cayó esa precandidatura y subió Erubiel gracias a un acuerdo que hicieron por ahí varios precandidatos, los grupos del Valle de México, y pues ese tipo de sorpresas nunca están de más y siempre pueden ser posibles en todos los partidos, así es que pues nadie la tiene ganada, ¿no? No, nadie.
Si no tienen inconveniente, vamos a hacer una cápsula, vamos a generar un poquito de tiempo en lo que llega y se instala aquí nuestro invitado, que quizá ya esté por aquí. Sí, ya va llegando, hacemos la capsulita para que se pueda acomodar con tranquilidad y retomamos la conversación. Gracias. Desde su fundación en 2014, Morena se ha posicionado como una de las principales fuerzas electorales del país y de las entidades. En el Estado de México, para las elecciones de ayuntamientos de 2021, acumuló más de 2.1 millones de votos, siendo el partido mayoritario en la votación. Esto le otorgó que Morena sea el partido gobernante en 26 municipios, que representan casi el 45% de la lista nominal de la entidad, en comparación con el PRI, que con 48 municipios que gobierna, tiene un peso electoral menor al 15%. Sin embargo, aunque Morena ha sido el partido mayoritario de 2018 y 2021, tuvo una disminución de proporción de votos entre ambas elecciones, situación que también se ve reflejada en el número de secciones ganadas, pasando de 4.106 en 2018 a 3.164 en 2021. ¿Quieres conocer más datos? No te pierdas nuestra entrevista con el maestro Horacio Duarte, este miércoles 15 de junio a las 7 p.m. Transmisión en vivo desde el perfil de Facebook de Juan Carlos Villarreal Martínez. Hola amigos, ya estamos de regreso en esta entrevista, en esta charla que tendremos con el maestro Horacio Duarte. Le estamos dejando que tome aliento, mientras aprovecho para saludar a Eduardo Valdés, que manda saludos del sur del estado, a Rosy Anaya, a Ebert Ausenac, a Mónica Pérez Romero, a Marco Franco, a Carlos Santillán, a Isma Pele, a Felipe Gavino, a Elizabeth Pérez Ortiz, a Irón, a Luis Alfredo Saldívar, a Lemus Díaz Brandon, que te manda saludos desde Zumpango. Evidentemente ahorita eres el candidato favorito, ¿no? Porque todo el mundo ya te hace, ¿no? Martínez, que te manda saludos y también apoyo. Miguel Hernández, Karina Millán, Erika Ángeles, José Antonio García, Griselda Suárez, Berta Gar, Roberto Germán de Lerma, Tonatiu González, Eliodoro Luna, que también te manda saludos, de Texcoco, según me acuerdo, Jesús Eduardo Romero, Arturo Carlos Ruiz, Evelyn Sousa, José Antonio García, y por ahí hay muchos más, Eduardo Escobar, hay muchos más, pero mientras hacemos este espacio para que ya con la tranquilidad suficiente podamos iniciar la charla con Horacio Duarte. Horacio, bienvenido, gracias por aceptar, gracias por acompañarnos, y recién comenzamos con Claudia colocando los temas, y si quieres soltar el primer disparo, mi querida Claudia. Bueno, en este tema de los retos que implica el Estado de México, siempre, pues todos lo conocen, ¿no? Es una entidad con muchos problemas, sí tiene recursos, no los suficientes, 320,000 millones más o menos en promedio al año maneja, que luego le llegan muchos excedentes, que pues por ahí tienen un manejo discrecional, pero también del tamaño de la entidad son
la delincuencia, que la vemos en los videos, los asaltos, los robos que ocurren en el Valle de México, el tema de educación que sigue siendo insuficiente para los jóvenes llegar a pasar de la media a la superior, el tema de empleo, que también pues la economía informal y las grandes necesidades que se tienen en materia de salud. Por ahí se han estado haciendo mucha actividad de parte incluso de su partido en torno a varios hospitales que han estado inconclusos desde hace varios años y que se les ha dado recursos, que sí tienen la CLUE, que sí no, pero son muchas las necesidades. A veces uno piensa, ¿quién se quiere aventar quiere bailar con este tigre, no? Son muchos los retos. ¿Cómo ve las condiciones en el Estado de México para poder pues darle salida a todos estos grandes problemas y que la gente vea cambios, que la gente sí vea una transformación y diga, bueno, pues estamos viendo realmente trabajo, porque de otra manera pues toda la gente siempre está como muy desanimada porque no pasa nada bueno al menos? Sí, pues en primer lugar, Claudia, buenas tardes, pues, Gracias, Juan tardes. Carlos. Primero agradecer la invitación, ofrecer una disculpa por el retraso, pero ya estamos aquí. A ver, yo creo que el tema que tiene que ver con los retos, con los grandes retos que tiene el Estado de México, lo decías muy bien, Claudia, pareciera que estamos en un punto en donde el Estado de México no pudiera tener solución a sus problemas, y en donde los graves problemas que viven algunas regiones del Estado de México parecen muy difíciles de abordar, muy complicados, pero yo creo que desde mi punto de vista sí hay forma de enfrentarlos. Para comenzar, me parece, para mí, desde mi punto de vista, lo primero es que necesitamos en el Estado de México un gobierno estatal que entienda, que asuma y que actúe, que somos 125 municipios, que que no se olvide el sur, que no se olvide el oriente del estado, que no se olvide la zona metropolitana, porque me da la impresión que en los últimos 20 años los gobiernos del Estado de México se desentendieron de muchas regiones del estado, ¿sí? Por ejemplo, todo el Valle de México mayoritariamente de alguna manera se le anexó a la Ciudad de México de manera fáctica, que la Ciudad de México respondiera por los problemas del estado. En tema de salud, tú sabes, toda la cobertura de salud durante muchos años la brindaron los hospitales, los institutos de salud de la Ciudad de México. Transporte también. El tema del transporte y la movilidad es verdaderamente catastrófico. Digo, yo lo digo hasta vergonzoso que tengamos un sistema de transporte público en la Ciudad de México que es mayoritariamente eficiente, pero pasas al Estado de México y ya no existe. Si bien ha habido avances con el cablebús, con el mexibús, pero la respuesta al reto de lo que significa la movilidad para millones de mexicanos en el Estado de México se quedó muy corto. Entonces, por eso yo digo que parecía como que a alguien se le ocurrió que era mejor, yo pongo ese ejemplo familiar, digo, no solo de muchas familias, de que siempre hay un tío un poquito más rico que el otro, y entonces vas a dejar a los hijos con el tío más rico, que él se haga cargo de darles de comer, de llevarlos a la escuela. Así pasó, me parece, en el caso del Estado de México. Y por el otro lado, grandes regiones con muchos municipios como el sur del estado, que fueron paulatinamente abandonados, alrededor de 36, 37 municipios, que se dejó a su suerte y que hoy tenemos un grave problema, una gran crisis de seguridad derivado de ese abandono. Entonces, yo creo que para enfrentar los temas, primero el próximo gobierno del estado tiene que saber que va a gobernar 125 municipios. Ya sé que parece obvio. Nada de primera y segunda. Exacto, ni que son los del oriente, ni que son los de la zona metropolitana, ni los del norte, ni los del Valle de Toluca, ni los del sur del estado, sino entender que el próximo gobernador, los secretarios del gabinete tienen que estar muy en contacto con los 125 municipios. No se puede gobernar, y lo digo respetuosamente, desde la capital del estado. No se puede gobernar con una visión donde se piense que solo desde la capital todo se va a mover, porque somos, los mexicanos sabemos, somos en términos de tamaño, de población, de problemas, pues más grande que muchos países. Si nosotros no logramos tener esa dimensión del tamaño del problema, pues vamos a seguir teniendo esos rezagos que tú ya los enunciabas. El tema de la inseguridad,
con una inseguridad galopante, por ejemplo, en el Valle de México, con el tema de los asaltos en el transporte público. Digo, que es otra dimensión al sur del estado donde se da una problemática diferente. Y entonces, conocer el estado, enfrentar los problemas del estado tiene que ver con, insisto, saber que somos 125 municipios, pero no son las mismas soluciones para todos. Nada tiene que ver los municipios cercanos al volcán, de los volcanes en el oriente, con los municipios del norte del estado, con Tlacomulco y Ixtlahuaca, con los pegados a la autopista México-Querétaro, tienen diferencias. Entonces, yo creo que eso. Y el otro tema que para mí sigue siendo un tema fundamental, pues es que hay que desterrar la corrupción. Yo sigo pensando que los gobiernos en general siguen desperdiciando recursos, ¿sí? Y desperdician recursos cuando se permite la corrupción, cuando no hay una supervisión mucho más eficiente del tema de los contratos, de las obras, de los costos de las obras, y eso al final del día impacta en la capacidad que tenga un gobierno estatal de enfrentar los problemas. O el abandono crónico que se tuvo en materia de salud, ¿no? Ahora se hizo evidente con el número de hospitales que discutir si tiene la famosa clave o no, la verdad es que parece un pretexto burocrático, cuando no hay un plan para que esos hospitales se terminen, se concluyan, funcionen y entonces pasemos a una etapa distinta en el Estado de México. Por eso yo creo que la lista de problemas que tiene el Estado tiene que ser enfrentada de esa manera y yo creo que sí debe haber capacidad. Creo que los mexicanos podemos arreglárnosla para que el próximo gobierno del Estado tenga esa posibilidad y comenzar, por lo menos paulatinamente, a cambiar el nivel de vida que tenemos hasta ahora. Muy bien, como solamente tenemos un poquito más de una hora para desarrollar los temas, voy a tratar de contextualizar algunos de los argumentos para pedirte posiciones concretas. Por supuesto, el tema de la visión federalista es indispensable, pero también, digamos, hay que hacer la lectura del otro. Alrededor de 80 municipios, poco más de 80 municipios, son muy pequeños. Realmente los municipios que, digamos, tienen capacidad autofinanciera son unos 30 municipios. El resto realmente tienen grandes limitaciones. ¿Cómo atender esa heterogeneidad que tiene el Estado? Y sobre todo a la luz de que a los señores diputados se les ocurre siempre cargarles más cosas, ¿no? Lo hemos platicado aquí con varios actores, que el Instituto de la Mujer, que ahora el Instituto de los Jóvenes, que ahora esto, que ahora lo otro, y no los dotan de recursos ni la Cámara, ni los órganos garantes, por ejemplo, transparencia. Tienen obligaciones en materia de transparencia, pero no tienen escáner, no tienen internet de calidad, el encargado de transparencia es una persona más un auxiliar. Es decir, esta heterogeneidad a la que tú bien te refieres, ¿cuál es tu visión para resolverlo? Porque me parece que ese es un tema central, aquí lo hemos comentado con varios actores políticos, y parece que no atinan todavía a ver cómo van a enfrentar eso que es distinto. Tú ya lo dijiste, hay al menos 4 o 5 valles. Mira, yo creo que primero, tienes razón, la legislatura no tiene por qué estarle adicionando supuestos problemas, supuestas soluciones a los municipios. Si tú ves, en los últimos 20 años le han adicionado de facultades, es más, la ley orgánica está llena de bis, teta y no sé cuántas cosas legislativas, pero nunca se le aumentaron los recursos. Y lo que está pasando, para desgracia de los municipios, es que al tener que cumplir obligaciones legales ahora, van dejando de lado las funciones básicas. Las funciones básicas de los municipios tienen que ser servicios públicos, alumbrado, recolección de basura, dotación de agua potable, limpieza, drenaje, seguridad y ya. Eso es lo básico. Sí, las que marca el 115. Las que marca el 115. Desafortunadamente en el Estado de México, y lo digo con mucha responsabilidad, se han ido imponiendo modas de temas que supuestamente son importantes, pero ni terminan de aterrizar en los municipios como soluciones a los problemas y solamente le va succionando recursos. Yo veo a los pobres municipios con esa limitación. Yo creo que tenemos que frenar. 1, 2, regresar a la esencia de lo que le toca a los municipios. El gobierno del Estado tiene que asumir otras funciones y hacer una planeación que le permita compartir recursos
con municipios con igual condición. Ya los decíamos, 80 municipios son muy pequeños, no tienen capacidad autogestiva en términos de sus recursos, pero hay otros, casi 30, que sí lo pueden hacer. Y entonces tú tienes que darles herramientas financieras, herramientas de crédito, herramientas de gestión, que les permite a ellos, como los más avanzados, por decirlo de alguna manera, salir un poquito más adelante y encargarte de los que no tienen nada. Yo conozco alcaldes, alcaldesas que tienen una patrulla, que tienen 4 o 3 armas para su policía municipal, y dice, ¿cómo enfrento el fenómeno de la delincuencia? Es imposible. Entonces, sí, haciéndolo de esa manera, yo creo que lo podemos sacar adelante. Para seguir sacando al tema, Pacto Federal, ¿no? Aquí lo hemos comentado también. La Ciudad de México recibe un financiamiento extraordinario para temas de salud y para temas de educación, que de alguna suerte es lo que más consumen los gobiernos locales en el país. Y eso es una lucha histórica que ha tenido el Estado de México con la Ciudad de México, ¿no? ¿Tú tienes alguna idea de cómo resolver este tema? Si ahora que hay un gobierno federal en manos de Morena y que esto podría contribuir, porque hay que decirlo, Peña no lo pudo hacer, era el momento histórico de resolverlo, el gobierno tuvo mayoría priista y no lo hicieron. ¿Cuál es tu visión respecto de esta desigualdad presupuestal? Mira, en tanto no se puedan modificar las reglas de la Ley de Coordinación Fiscal que le permite a la Ciudad de México tener ciertas ventajas, yo creo que sí tenemos que pasar a concebir, diseñar y aterrizar a un gobierno, en el caso del Valle de México, a un gobierno o a un consejo de administración o a un consejo de gobierno de carácter metropolitano. Okay. Es decir, si no puedes resolver que haya menos inequidad entre la Ciudad de México y el Estado de México, hablando por el Estado de México, por lo menos plantea la necesidad de que debe haber un consejo de gobierno metropolitano donde de manera igualitaria participen las dos entidades, Ciudad de México y Estado de México, para administrar ese gran número de municipios, alcaldías, que le permita compartir los servicios de una manera equitativa, y entonces logras que, si bien no lo cambias por la vía de la Ley de Coordinación Fiscal, que está complicado, lo embonas en un gobierno metropolitano que le permita al propio Estado de México equilibrar un poquito más la desigualdad en la que vivimos. Ya lo decíamos, el caso de educación, salud y transporte público. Esos tres, que es muy claramente la diferencia que marca entre uno y otro. Para que el auditorio más o menos tenga una idea de lo que estamos conversando, hay países que tienen agencias de gobierno metropolitano, claro. Y hay países que incluso dan una especie de categoría a las ciudades, sí. Y entonces las ciudades hacen este acompañamiento regional. El Estado de México tiene desde el papá del actual gobernador que no hace un diseño institucional de planeación regional. El presidente lo anunció, el presidente Andrés López Obrador tiene un programa de desarrollo regional, pero los estados no lo tienen. No. Gobiernos y planes transeccionales, presupuestos multianuales. ¿Qué opinas? Insisto, sí tenemos que ir a un gobierno metropolitano que con la figura que se elija, que sea la más flexible en términos de lo que nos permita la función. Hay un mecanismo en el 115 permite la asociación de municipios, es una figura legal que no se usa en México, ahora se usa para otras cosas, sí. Se asocian, perdón que lo diga, pero para la grilla, por color para la grilla, pero esa no era la esencia de ese 115, la esencia es que se junten para resolver el tema del agua, el tema de la basura, el tema del medio ambiente, el tema del transporte. Yo creo que esa es una solución que el próximo gobierno del Estado tiene que dar el primer paso, planteárselo a la Ciudad de México, planteárselo al ámbito federal, para que poco a poco comencemos a tener un poquito más de orden. La gente en el Valle de México lo que reclama es orden, reclama que la policía funcione para cuidar a los ciudadanos, que el transporte público sirva para llevar a los ciudadanos a su trabajo de manera más rápida y más eficiente, que el problema del agua que no tiene fronteras, no tiene propiedad, ¿de dónde viene el agua? De Michoacán, de Guerrero, del Estado de México, va a la Ciudad de México, y de la Ciudad de México se regresa a Ecatepec, se regresa a Valle de Chalco. Pues tiene que planearse con una lógica de que hoy el Valle de México es una metrópoli que tiene que ser gobernada con un nuevo mecanismo. Una de las herramientas que han usado los últimos gobiernos, sobre todo creo que más el de Alfredo del Mazo, ha sido el recurrir a deuda para todo, ¿no? El anterior, bueno, las APPs, los PPS que no los reconocen como deuda, pero que finalmente generan un compromiso para los siguientes gobiernos. Actualmente, pues más de 58,000 millones asciende la deuda.
va a aumentar mucho este año por el margen que le dieron, y a eso hay que sumarle las otras obligaciones que pues, lo veríamos como unas deudas pequeñas, pero que a final de cuentas a lo mejor suman unos 90,000 millones de pesos que ya están comprometidos, ¿no? Si a eso le sumamos el gasto corriente que no se puede dejar pagar, salarios y demás, queda muy poco. ¿Cómo ve esta herramienta? ¿Es la única opción para hacer grandes obras, para resolver los principales problemas de la entidad, la deuda, o se podría hacer de otra manera con mayor eficiencia este tema de la corrupción, de combatir y tener ese dinero más a la mano, o la deuda, si se usa bien, pudiera funcionar? Mira, yo creo que está claro, y todos lo sabemos como en la microeconomía, la deuda por sí misma no es mala, siempre y cuando la ocupes para un fin que te permita tener acceso a mejores condiciones o desarrollar. Digo, por ejemplo, el ejemplo clásico para ponérselo a los que nos están viendo: si tú compras un auto a crédito y ese auto te va a permitir ser más eficiente en tu trabajo para obtener más recursos, pues evidentemente que es una deuda buena. Pero si vas a comprar con la tarjeta de crédito dulces, perfumes, chocolates, cervezas en la tienda de la esquina de conveniencia, pues evidentemente eso no es un buen endeudamiento. El Estado de México está llegando a un punto crítico de sus finanzas, donde si bien la deuda pública reconocida, registrada ante la Secretaría de Hacienda, más todos los compromisos de todas estas figuras que se fueron creando, APPs, todo el financiamiento que se está dando en los últimos años, yo creo que es el momento de frenarlo y hacer una gran reorganización de la estructura del gobierno del Estado para que no haya más crecimiento de la deuda, pero también un dato importante, que no haya más crecimiento de la estructura burocrática. Yo veo que todas las secretarías tienen representantes, delegados, subdirectores regionales, las famosas mesas de fortalecimiento, que son, en los hechos, estructura burocrática. Yo hace poco fui de oídas a una mesa de fortalecimiento municipal, la escuché, como se diría popularmente, desde fuera, y de verdad es sorprendente el gasto de llevar personas al evento, camiones, luego la estructura de los que están ahí, luego los sonidos, luego las flores, para que fuera una reunión, perdón que lo diga, donde hablaron de problemas que todos ya sabemos que existen, pero no hubo una sola solución que se diera. Y tenías ahí a 17, 18 presidentes municipales con sus cabildos, con sus estructuras, que se movilizaron en ese municipio. ¿Para qué? Para nada. Yo creo que ahora el gobierno tiene que adelgazarse. Ahí sí considero que es lo importante, que el gobierno tiene que achicarse. ¿Para qué? Pues para liberar recursos, para ir solucionando estos problemas. Y la deuda, si bien, insisto, no por sí misma es mala, utilizarse solamente para infraestructura, ¿sí? La deuda tiene que ir solo a infraestructura, pero hay cosas muy raras que por lo menos yo cuestiono. Mira, hace 2 años se autorizó algo así de más de 13,000 millones para los llamados Caminos del Sur. Y siguen. Pues está el crédito, está el dinero, creo que se licitó, y es el día que todavía no comenzamos a ver los efectos de los más de 60 pero la deuda caminos, ya está ahí. pero la deuda ya se está pagando. Entonces, también hay que hacer que las secretarías, que los funcionarios seamos más eficientes. Si tú ya tienes disponibilidad de recursos frescos, pues rápido licitas, rápido contratas, rápido haces la construcción de las obras, porque eso te va a dejar, como insisto, beneficios económicos, más los beneficios sociales, más los beneficios de movilidad que tanto requiere el Estado de México. Claudia, que es especialista en temas de la Cámara, lo publicaba, ¿no?, recientemente cuando estaba discutiendo el tema de la deuda. Subejercicio, sí, por un lado, o sea, piden dinero pero luego no se lo gastan. Sí. Y luego la otra que tú dices que está vinculado con un tema que ahora quisiera abordar contigo, que es el tema de la corrupción. Digamos que el argumento central de la campaña de Andrés Manuel López Obrador es que se iban a ahorrar algo así como 500,000 millones de pesos con motivo del combate a la corrupción. Bien a bien no se sabe dónde estén, pero todo el mundo sabemos que existe ese tramo de corrupción. Y lo haré con cuidado, pero con toda puntualidad. Una de las formas típicas de la clase política del Estado de México es los acuerdos debajo de la mesa, ¿no? No voy a pisar ningún callo cuando digo que la Cámara de Diputados ha sido cómplice del Poder Ejecutivo en todos los periodos, incluyendo el predominio que tuvo Morena en la legislatura anterior, ¿no? Creo que
ese tipo de cosas también es necesario que la gente escuche de un actor político ideas de cómo corregirlo. Porque pongo un ejemplo. ¿Qué sería mejor para la Cámara de Diputados? Tener 1,000 millones de pesos para dotarlo de equipos de apoyo, centros de estudio de opinión, centros de finanzas públicas, áreas que apoyen a los diputados, o darles varilla y cemento para repartir, que finalmente quitaron eso del gasto de la Cámara, pero lo aplican con gastos del gobierno del Estado, ¿no? Y otra práctica muy común, que luego no les gusta que les diga, pero que hay que decirlo fuerte y quedito, ¿no? Hacen eventos de ese tipo, un poquito como yo digo, de domesticación, otros dirían que es de cultura política, pero hablan lo mismo, los mismos, y ante los mismos, como tú dices, van a un foro, llevan a los mismos especialistas, van los mismos funcionarios, solamente cambian de región, pero andan repitiendo lo mismo. Y en concreto, los cambios que uno puede ver en la estructura de gobierno es que desde hace años, mandos medios superiores no tienen aumento de sueldo, que aumentan y aumentaron outsourcing, que hubo políticas de austeridad y terminaron contratando más gente. ¿Cómo pegarle, cómo abatir estos fenómenos que son muy visibles para nosotros, no solamente para los que nos dedicamos al estudio, para la gente común y corriente que ve que un servidor público llega a un encargo y al año tiene camioneta y a los 2 años ya remodeló la casa y a los 3 años ya no vive ahí porque se cambió? Claro. ¿Les va muy bien o qué pasa ahí? Mira, yo creo que el Estado de México requiere una sacudida. O sea, y estamos en el momento histórico ideal, yo digo que es ideal. O sea, después de más de 90 años de un régimen que se autoconsumió, en el mejor sentido, que se regeneró por sí mismo con prácticas que hoy ya no funcionan. Por ejemplo, el tema, lo decías de manera muy clara, muy crítica, el tema de los apoyos a través de los legisladores. Somos un Estado que la gente se le impuso al ciudadano una visión, una lógica de que los diputados tenían que dar materiales, digo, láminas y cemento, tinacos y cemento. Y entonces ahora nadie se quiere atrever a romper con esa lógica. Pero yo creo que los ciudadanos del Estado están claros, o sea, ahí el presidente de la República siempre ha dicho que tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Yo creo que estamos ya en una edad donde los ciudadanos exigen, donde dicen, pedimos, queremos que haya políticas públicas que nos beneficien a todos, políticas generales, a recibir una dádiva. Yo creo que el gran reto del próximo gobierno estatal es terminar con ese régimen de dádivas que sí te generan clientelas, que sí te generan grupos coercionados, pero te impiden, se convierten a lo largo en un lastre para poder disponer de recursos. Ese es un tema. 2, sí tiene que haber una reivindicación de todos los trabajadores al servicio del Estado que cumplen su función, sobre todo, ya lo decía Claudia, mayoritariamente, médicos, todo el tema de salud, todo el tema educativo, que no son solo maestros, también son conserjes, personal administrativo, todos una gran capa que son miles de servidores públicos que tienen una disparidad salarial frente a los altos mandos. Y frente a los altos mandos que yo digo que tienen que ver con replicar estos modelos de que cada secretaría tiene delegados, representantes en todas las regiones del Estado. Eso se tiene que terminar. ¿Y staff como tamaño de la...? Bueno, los staff, pues tú sabes, en el caso del gobierno federal se terminaron, se acabaron, solo ciertos funcionarios deben tener un pequeño staff, y la verdad es que nosotros hemos aprendido, yo personalmente aprendí a que se puede. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando llegué de subsecretario de Empleo del gobierno federal, los primeros días, descubrí que tenía yo 2 pisos de un edificio que costaba 90 millones de pesos al año rentado. 2 pisos completos de ese edificio era el staff del subsecretario, ¿sí? Eran alrededor de 35 personas de mi staff. Sí, evidentemente con las políticas de austeridad se redujo a 5, 6, se acabó, y yo aprendí que puedo funcionar con eso. Yo en broma les digo a los compañeros, pues no tienes 10 auxiliares, 10 asesores que te lo hagan, pues aprende a usar el Excel, aprende a usar el Word para que tú lo hagas, ¿no? Porque la verdad es que había una mala costumbre y el Estado de México requiere esa sacudida, es en el momento que la tenemos que dar. Y la otra decías, mira, ¿dónde están los recursos que el presidente decía que se iban por la corrupción? Pues los estamos recuperando. En el caso de las aduanas, el año pasado logramos una recaudación récord
de más de 133,000 millones de pesos. ¿Sí? 133,000 millones recaudamos más que el 2020. ¿Cómo lo hicimos? Cerrándole el paso a la corrupción. En la medida que nosotros en aduanas cerramos los pasos, no permitimos que en las aduanas se dé corrupción, logras que ese dinero entre a las arcas públicas, entre las finanzas públicas. ¿Y a dónde se ha ido eso? Bueno, no sé, eso ya le corresponde a la tesorería, a la Secretaría de Hacienda. Nosotros recaudamos, se entrega, bueno, ni siquiera lo vemos, con líneas de captura bancarias, se deposita en la tesorería, pero son formas de demostrar que si combates la corrupción, sí puedes aumentar la recaudación, que es el gran dilema de los estados, de los gobiernos municipales. Los municipios, hasta el más pequeño, ¿no? Hasta el más pequeño, pues les da miedo a veces, y los entiendo, cobrar el impuesto predial, cobrar el anuncio de la vía pública, el agua, cobrar el agua potable, cobrar las licencias de los comercios. No quieren, y entonces pues recurren a decir al gobierno del estado, al gobierno federal, dame dinero, pero yo creo cuando hay esa disposición, y creo que estamos en el Estado de México a tiempo de sacudirnos esos más de 90 años de una cultura que, insisto, ya no funciona. Muy bien, hacemos un corte, Claudia, vamos a aprovechar para hacer una cápsula y al regreso voy a leer parte de las preguntas que tenemos por acá en el auditorio y cambiaremos de tema para ahora hablar de los retos a los que se enfrenta Morena rumbo a la elección del próximo año. Regresamos en un minuto. Durante las elecciones de Congreso del Estado de México 2021, la coalición Juntos Haremos Historia logró recaudar poco más de 2.4 millones de votos, en comparación con Va por México, quien acumuló aproximadamente 1.8 millones de votos. Sin embargo, de 2018 a 2021 y tras la división de votos por partido, Morena perdió aproximadamente el 10% de la votación en comparación del PRI, quien ganó el 6% entre ambas elecciones. Así, mientras Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza fueron ganadores en 21 distritos, los 22 restantes corresponden al PAN, PRI, PRD. Finalmente, la 60ª legislatura se encuentra conformada de la siguiente manera. Y aunque Morena tiene mayoría, si sumamos la proporción que cada partido aporta, el bloque PAN-PRI-PRD representa el 49.33%, mientras que Morena, PT, Nueva Alianza y Partido Verde el 48%. No te pierdas nuestra entrevista con el maestro Horacio Duarte para conocer más sobre los escenarios para Morena rumbo al 2023. Este miércoles 7 p.m, en vivo desde el Facebook de Juan Carlos Villarreal Martínez. Pues ya estamos acá de regreso, a Juan Carlos Varela Coacos, que te manda saludos, a Jaime Villeda, que hace una pregunta y que ahorita te la diré respecto de que si va a haber intocables o si vas a pasar a revisión a los ayuntamientos, ¿no? Esa es una pregunta que te formula Jaime Villeda. A José Edgar Ángeles, que dice que la administración arrastra de manera sistemática temas que atenderse y él ubica lo que tiene que ver con la deuda pública, es uno, y el tema de disminución de la deuda con amortizaciones para liberar recursos públicos, ¿no? Edgar Eduardo, que ya había saludado, Violeta Colín, Alfredo Torres, Renato Garcés, Alfredo Baltasar, Violeta Nava, Francisco, Juan Carlos Varela, Felipe Guzmán de Jesús, Jaime Martínez, Alfredo Torres, que es un amigo del Valle de México, especialista en temas de planeación y por supuesto, ¿no? Él se refiere a que es necesario hacer modificaciones constitucionales para el mejor desempeño de esas atribuciones. Héctor Ávila Villegas, que no sé si sea hermano de Rubiel, pero es un amigo que nos sigue mucho acá, de Catepec, por cierto, pregunta cuál sería tu propuesta en materia de seguridad, tu idea que tienes en materia de seguridad, y principalmente en los temas de transporte público, robo a transeúntes y feminicidio, que como tú sabes, en el caso de Catepec es terrible lo que se vive, ¿no? Diego Velasco López, que manda saludos, Gaby Ortega,
Manuel Sandoval Salmerón, un ex compañero del Instituto Electoral que manda saludos y te hace una pregunta electoral que la dejaremos para la última ronda, para no saturarte ahorita con esto, ¿no? Y bueno, tenemos 154 personas ya conectadas ahorita, más los que están conectados con los otros vínculos. Tenemos un muy buen auditorio, entonces vamos a continuar con la entrevista. Saludos a los que no he leído, en una tercera ronda seguiré leyendo a Luz María Carvajal, que está aquí, y a varios amigos, Mauricio Benítez del Sur, Axel Villaseñor, Juan Martínez Ramírez, Anaime Mesa, hay unos que están haciendo más de una pregunta y aquí luego se me brincan, Rodrigo Mer, y bueno, varios más que están aquí, Chavarría Arturo, que también fue regidor, ¿no? Quinto Luca, Arturo Chavarría. No, el ha de ser otra persona porque él ya falleció. Ya falleció, ¿verdad? Sí, debe ser otra persona. Este es otro, Eduardo Valdés, que también manda muchos saludos. Bueno, pues como te das cuenta, hay interés, hay gente preocupada. Vamos a entrar a los retos de Morena rumbo al 2023, y quizás este es uno de los primeros, ¿no? Si me permites arrancar, ya que estoy en uso de la palabra. El tema de la seguridad pública es un tema que en los últimos años ha crecido de manera impresionante, nada menos lo que pasó ayer en Tezcatitlán. Es un tema que ya nos sorprende, porque con frecuencia suceden cosas, pero es un tema terrible. Y lo pregunta ahí, ¿no? Ávila Villegas, ¿cuál sería tu propuesta, tu alternativa? No se preocupen de que un aspirante tenga ideas y diagnósticos, no viola ninguna ley electoral, para los que están preocupados, que además acá, Horacio, usted es experto en el tema, no se preocupen en lo más mínimo. No, a ver, mira, yo creo que el tema de la seguridad pública tiene que enfrentarse con diversos enfoques desde mi punto de vista. Primero, es continuar la política social que ha emprendido el presidente de la República, o sea, que hay que invertir abajo, territorialmente, recursos, para que los jóvenes, sobre todo, comiencen a tener oportunidades de empleo. Si aumenta la disponibilidad de empleo, eso está demostrado, disminuye la posibilidad de la seguridad. Segundo, sí tiene que haber también un enfoque de coordinación regional. Me parece que, insisto, en esta idea que yo tengo de que el Estado de México somos los 125 municipios, tiene que buscarse un mecanismo para que se agrupen municipios con características similares, y entonces la coordinación con las fuerzas federales, la policía estatal, más las policías municipales, puedan enfrentar de manera coordinada, porque ahora tenemos 125 policías municipales que no se coordinan. Ahora, se intentó hace años el famoso mando único, que no funcionó, porque otra vez era regresar a centralizarlo desde Toluca, y pues no tiene nada que ver. Yo insisto mucho con los municipios de la zona de los volcanes al oriente, Tepetlixpa, Zumpa, Mecameca, todos estos, pues tienes que coordinar las policías municipales para que entonces, si tienes 10 elementos, 15, 20, sea un gran cuerpo de policías, y no tengas pedacitos que la delincuencia se ande brincando de municipio en municipio, porque no hay coordinación, no hay seguimiento. Esa es una idea. Y la otra, sí creo de manera sincera, que tiene que enfrentarse a la delincuencia con una lógica de ir a hacer política de investigación. Correcto. La política de investigación en México, no solo en el Estado, en México se terminó hace años. No se hace inteligencia. Cuando la gente sabe dónde están, quiénes son, se conocen las tienditas, se conocen dónde están las casas, pero no hay un órgano de inteligencia del gobierno del Estado que esté dando seguimiento, tome 1, 2, 3, 4 casos, se vaya a la judicialización de esos casos, y entonces vayas teniendo golpes certeros. Yo creo que se tiene que reivindicar la política de inteligencia y de investigación como un mecanismo para combatir el crimen organizado. Desafortunadamente en México todo lo que sonaba a inteligencia o a uso de herramientas se utilizaba para el tema político, ¿no? Como muchas de las cosas en México, que todo termina, como se dice popularmente, en la grilla, en la política, tiene que tener ese efecto. Si logramos eso, yo estoy convencido que vamos a comenzar a contener primero. Primero hay que ya contener el crecimiento de la delincuencia, o sea, ya no que crezca más. Y después comenzar a ir aislando
Esos focos que en algunos casos ya es preocupante, como en el caso del Valle de Toluca, ¿no? Donde ya estamos siendo amenazados por el crimen organizado. Antes decíamos estaba del volcán de aquel lado, hoy ya están de este lado del volcán y estamos viendo cosas como las que hemos visto en los últimos meses, semanas y recientemente en Tizca, ¿no? Que es muy grave. Yo creo que ya para entrar un poquito también al tema que comentaba hace un momento, Juan Carlos, de los retos de Morena, en el evento que se tuvo el pasado fin de semana, por ahí creo que fue el secretario de Gobernación el que lo comentó, o casi todos coincidieron en esta parte de la unidad. Realmente hay condiciones para que privilegien la unidad, que no haya ruptura, porque el hecho de que estén ya varias figuras por ahí moviéndose, generando sus adeptos, su grupo, como que está generando también pasión y apenas están empezando. Esto no podría ser un riesgo de que esa pasión crispe y que en algún momento friccione mucho y puede haber riesgos al final, porque, pues insisto, hay mucha actividad y a veces eso pues, puede repercutir negativamente. Mira, yo fui dirigente de Morena del 2016, si no mal recuerdo, al 2018, más o menos. Desde el 15, creo. Del 15, ¿no? Sí, me tocó, cuando se formó acá. Sí, de que después fui el segundo presidente de Morena. Y aprendí una lógica que por lo menos para mí me funciona y me ha funcionado en mi vida pública. Es primero no menospreciar a nadie, darles un trato correcto a todos los compañeros, para que nadie se sienta lastimado en términos de, pues es legítima la aspiración. Digo, yo soy de los que creo que nadie, por chiquito que se le vea, o por muy grandote que se sienta, o con mucha experiencia o con poca experiencia, tiene que ser descartado. Esa es la primera. Segunda, sí tenemos que cuidar el proceso y creo que se está cuidando. Yo veo que la dirigencia nacional está, a través de Mario Delgado, el presidente Morena, metido en lograr que la unidad no sea solo un eslogan, ¿no? Todos los partidos siempre hablan de unidad, eso es como que ya de cajón, pero la unidad se transforma en acciones que permitan que todos se sientan representados y que cuando se tome la decisión, que afortunadamente en el caso de Morena solo hay un método, no hay dos, no hay tres, hay uno solo, es a través de una encuesta. Todos sientan que los que tengan derecho, los que quieran participar, sepan, conozcan que la definición se tomó correctamente en términos de lo que arroje la encuesta. Y la otra, yo creo que hay suficiente madurez. Yo veo a todos los compañeros que han dicho, o los que no han dicho, pero otros dicen que pueden, porque también hay de dos bloques, los que dicen levantan la mano, y los que no levantan, pero otros dicen que esos son. Yo veo mucha madurez. Yo creo que todos los que se han mencionado, mujeres y hombres, están muy comprometidos con el movimiento. Vamos a actuar con mucha responsabilidad, porque al final, aunque suene muy elevado, tenemos en nuestras manos el destino de más de 18 millones de habitantes. Tenemos la oportunidad de acabar con 90 años de gobiernos que no les sirvieron como muchos esperaban al Estado de México, y creo que los dirigentes de Morena vamos a actuar todos con mucha responsabilidad. Las cifras de junio también les dan para tener una condición pues más favorable, pues mira, cierta confianza o... Pues es una confianza con objetividad, no es esa confianza desbordada, de soberbia, pero a ver, si fuimos a la elección hace 15 días, casi 15 días, ganamos 4 de 6 elecciones, nos dicen las estadísticas que es probable que en el Estado de México también ganemos, probable, pero la probabilidad en política no es automático, se tiene que construir. Yo te diría, vamos a los datos duros. En el 21, en la elección del 21, en la elección constitucional para ayuntamientos, a pesar de que Morena perdió ayuntamientos, digo, porque eso no puedes negar, luego hay compañeros que lo quieren negar, no se puede negar, se perdieron, sacamos en la parte federal 2.300.000 votos. Nuestro competidor más cercano, que fue el PRI, sacó 1.900.000, que está ya en su techo. El PRI no ha podido sacar desde hace muchos años más de 1.900.000. El PAN sacó alrededor de 900.000, digamos, más o menos. Si nos vamos a esa lectura solo estadística, es altamente probable que nosotros sigamos teniendo capacidad de crecer.
¿sí? En la revocación del mandato para el presidente votaron en el Estado de México alrededor de 1.900.000, 1.700.000 por el sí, más o menos. Entonces yo veo condiciones matemáticas de estrategia político-electoral de que nos permita afirmar que vamos a ganar la elección del Estado de México. Pero las elecciones lo hemos aprendido, yo por lo menos que he estado en muchas, desde hace muchos años, no se construye con buenos deseos, se construye con organización, se construye con incluir a todos. Yo soy de los que creo que todo, así sea el equipo más pequeño, en el caso de Morena, tiene que ser incluido, no se le puede descansar. Por eso la definición del candidato no puede pasar, lo digo con mucha responsabilidad, solo por un tema regional, solo por un tema de un municipio, o peor, quien piense que es un tema de un grupo. Es una responsabilidad todavía más alta, y en esa responsabilidad yo creo que muchos dirigentes, muchos compañeros que están también con deseos de participar, lo entienden, y creo que nos vamos a entender bastante bien en eso. Sin embargo, es una realidad. Digamos, Texcoco es la cuna de los aspirantes, ¿no? Bueno, pues comenzando por el invitado, pero también está Higinio Martínez, Delfina Gómez, y ya ha sido 2 veces candidato y todavía mueve por ahí la barbita Alejandro Encinas, ¿no? No lo ha dicho abiertamente, pero tampoco lo ha descartado. Está por ahí Pedro Centeno, de otra parte del Estado de México, Fernando Vilchis de Catepec, que lo ha dicho, la presidenta municipal de Tecámac, es decir, sí, ¿no? En el argot del viejo discurso priista, la caballada está gorda, ¿no? Y quisiera ahí preguntarte un tema y luego entrar ya a los números electorales. Yo soy de los que piensan que en política la unidad es sinónimo de autoritarismo. No. Yo creo que no debemos temerle al conflicto, y el conflicto es la naturaleza de la política. Más bien lo que está por encima del conflicto es la manera de cómo lo solucionas. Es decir, cómo institucionalizas el conflicto para que no vengan estos procesos de ruptura. Un mecanismo son las elecciones internas, que sabemos siempre dejan damnificados, pero otro es el consenso, el acuerdo entre actores políticos, ¿no? Yo creo que en el caso de ustedes la naturaleza del propio partido viene de expresiones de corrientes, porque por aquí uno de mis exalumnos, Alejandro Dávila, te pregunta cuál es tu relación, ¿no? con el GAP, con Higinio, y si no existe en este proceso ahora de confrontación, tomando en cuenta el antecedente que todos vienen de Texcoco, ¿no? Pues mira, a ver, para precisar, yo vivo en un municipio como es Texcoco, ahí hice mi carrera política primaria, por decirlo de alguna manera. Fui regidor, fui secretario 2 veces del ayuntamiento, fui presidente municipal, fui diputado de mayoría. Muy joven, ¿no? Muy joven, fui diputado local de mayoría por ese distrito. Con Higinio, ¿no? Y no, en los gobiernos nunca trabajé con Higinio, no, trabajé con la maestra como secretario del ayuntamiento un tiempo, pero yo te diría, a ver, decidir solo que por ser de Texcoco me da el derecho a ser el candidato no es en automático. Digo, o sea, porque los que somos de Texcoco, digo, nos sentimos orgullosos, me siento muy orgulloso de texcocano, por nuestras raíces, por lo que hemos logrado como equipo, pero hay que convencer a compañeros de otros 124 municipios. Hay que tener a otros compañeros que, no siendo de un municipio, digamos, definido así tan claramente, tienen un peso, una incidencia o un prestigio. Entonces, yo creo que, primero, sí me siento orgulloso de ser texcocano, sí creo que de los 3 que se han mencionado, que es Higinio, la maestra Delfina y el servidor, hay más probabilidades estadísticas, hablando de números, probabilidades estadísticas de caer a la candidatura, pero eso no significa que tengamos que avasallar, aplastar, excluir, o menos ya en el caso extremo, humillar a ningún compañero que no siendo de Texcoco aspire, claro, o se le mencione. Yo en eso soy muy cuidadoso, muy claro, se lo he dicho a los dos, a Higinio, a la maestra, de que no solo por el tema de ser texcocano es en automático. Sí me siento orgulloso, claro que me siento orgulloso. He trabajado con ellos en términos políticos, sí, hemos hecho un equipo, sí. Digo, ahora en Morena, afortunadamente, el tema de grupos o no grupos, pues se diluyó, ¿sí? Lo que fue un grupo en el PRD, donde estábamos, donde militamos, pues ya no lo es, digo, aunque se queda en claro, el argot, digo, pero el apellido, ¿no? El apellido, pero yo me he encontrado con compañeros que hace años no coincidían conmigo y hoy colaboran conmigo, o compañeros que antes trabajaban conmigo y no colaboran conmigo. Yo he entendido que parte del, como lo decía muy bien Juan Carlos, que no tenemos que tener miedo a las diferencias. Digo, al final los seres humanos y los partidos somos conglomerados de seres humanos,
pues vivimos de las diferencias. La clave es cómo procesas las diferencias, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me ha tocado dar cursos, explicaciones de lo que es el derecho, les digo, el derecho se inventó para poner reglas en la política, no el derecho inventó a la política. O sea, los políticos de hace miles de años decidieron en la lucha por el poder poner ciertas reglas, claro. Y se transformó en derecho. Ahora, en el caso de Morena, hay reglas, hay una regla principal, que es por encuesta. Salvo, dice el estatuto, que haya un candidato único. Si hay un candidato único, ya no hay encuesta. Entonces, yo creo que si actuamos con responsabilidad, con mucha madurez, y viendo que es posible ganar la gubernatura del Estado de México, estamos obligados, así lo pongo yo como obligación, a intentarlo. Si no sale, pues pasas al método que establece el estatuto, que es una encuesta, se hace con claridad, se contratan las empresas que insisto, también no es encontrar el hilo negro. Todos los partidos usamos encuestas para definir nuestras estrategias, se hace, y el que salga tendrá que ser apoyado por todos. Y yo creo que lo vamos a lograr. Yo sí lo veo posible. ¿Una de candidatura de unidad? Entonces, pues no lo veo tan en el corto plazo, pero sí veo que si no se logra la unidad a través de la candidatura única, que es el método, se logra a través de la encuesta y salgamos. A ver, de las 4 gubernaturas que ganó Morena ahora el pasado inicio de mes, las 4 fueron por encuesta. Y tenemos casos como el de Oaxaca o el de Hidalgo, donde logramos victorias de 3-1, 2-1 y no hubo rompimiento, ¿sí? A pesar de que había otros competidores. Pongo el ejemplo de Oaxaca. Había la senadora Susana Harp, que fue a litigar a tribunales, pero se mantuvo una encuesta y se ganó. O sea, tampoco el hecho que alguien disienta en automáticamente implica rompimiento, porque ese es el gran miedo siempre en los partidos, ¿no? Si alguien disiente, en automático hay rompimiento, y si hay rompimiento, en automático pierdes la elección. No, se demostró que no necesariamente es eso. Aquí no hay riesgos de fugas, de yo que yo no lo veo. Se sienta a gusto con la decisión y diga, pues mejor me voy con tal partido que a lo mejor me ofrece. No, yo no lo veo. Yo veo de verdad, y conozco a todos los que se han mencionado, que ya los enumeró Juan Carlos, a todos los conozco, sé su compromiso, sé su lealtad. Obvio, tenemos estilos diferentes, a lo mejor si quieres públicos diferentes, pero todos yo estoy seguro que vamos a actuar con mucha responsabilidad. Mira, entrando a los temas de los retos y de los números, ¿no? A mí ya sabes, me gusta mucho la numeralia. Por aquí te dejamos una carpetita de datos, pero te voy a dar algunos que al auditorio va a permitir dimensionar esta parte del reto. Ya Horacio anotaba hace rato unos números. Este año, las 6 elecciones, el que ganó con más del 50% de los votos. Las participaciones van de diferentes tamaños, pero ese es un dato duro. En el perdón que te interrumpa, Juan Carlos, hace mucho no pasaba. Mucho no pasaba. En el periodo anterior, en el 2021, de todas las elecciones que hubo también 3 que superaron el umbral del 50%, y luego hay otras 8 que superaron el 40%. Entonces, digamos que si nos atenemos a la tendencia, lo que se espera para el Estado de México es que, habiendo 2 grandes bloques, el que gane requiera más del 50%. Y eso en números, nosotros acostumbramos aquí en el CEPLAN a hacer lo que conocemos como la tabla de tacos, ¿no? Para no andar batallando, ponemos de un lado la columna del primer lugar y del otro lado la participación, para que nuestros amigos del auditorio vean que aquí tenemos nuestra tablita, y luego si les interesa la ponemos en la red. Bueno, de acuerdo a esta tablita, lo que nos dice es que si participa el 50% y alguien quiere ganar con más del 50%, necesariamente tiene que rebasar los 3.100.000 votos. Y en la medida que sea más participación, pues vas a requerir más, ¿no? Entonces, ¿cómo dar el salto, Horacio, de los 2 millones que anda rondando Morena a los 3, con estas condiciones que tú conoces muy bien en el Estado de México? El PRI es un partido fuerte en la entidad. Si bien es cierto que el PAN ha venido en descenso, tiene su cuota ahí, y el PRD, ¿y cómo visualizas? ¿Irán juntos o separados? ¿Cómo ves ahí? Porque este tema de la aritmética, ¿no? El PRD de alguna manera les quita parte del voto de la izquierda, ¿no? Pues mira, y también quizá Movimiento Ciudadano, con la figura de Juan Cepeda, que cobró fuerza realmente con el PRD y con una visión de izquierda. Pues mira, a ver, yo como veo, yo sí veo posible,
lo he estado revisando, digo, no de ahora, no de las elecciones acá, desde al otro día que terminó el proceso electoral del 17, pues estar haciendo números, porque al final la acción pública de los partidos para ganar las elecciones tiene que ver con matemáticas, con números, con trabajo territorial y con oferta de gobierno. Yo así lo veo, es la combinación. Oferta de gobierno, trabajo territorial y establecer metas de organización. Yo sí creo que nosotros como movimiento, como partido, podemos sacar 3.400.000 votos. Eso es lo que yo estoy viendo, que sí vamos a ir a esa meta que nos permita estar en la lógica que se ha venido comportando, perdón que usted no me gusta mucho, pero lo gusta, el mercado electoral en el país. ¿Sí? Hay casos extremos como decíamos Hidalgo y Oaxaca, donde los compañeros se fueron al 60, ¿no? Digo, ya no veo que en el Estado de México vamos a llegar a tanto, pero sí creo que vamos por los 3.400.000. 1. 2. Creo que lo podemos lograr en base a nuestros históricos comprobables, que son nuestra participación en el 2015, en el 2018, en el 2017, en el 2021 y recientemente con el tema de la revocación del mandato. Si aplicamos a esos 2 millones de voto duro, como dijeron los clásicos, el voto duro de Morena, podemos entender que sumarle a esos 2 millones 1.5 votantes por cada votante que ya tiene Morena es factible. ¿Cómo hacerlo? Pues recurriéndolo al método que Morena ha probado en todo el país, que es exitoso, visitar casa por casa, ¿sí? No confiarnos solo en lo que los estrategas, bueno, tú lo conoces muy bien, llaman el ataque aéreo por arriba, redes, medios de comunicación, mítines, que eso te sirve. Pero si tú no haces un trabajo territorial en las más de 6.000 secciones electorales del Estado, no vas a lograr la meta. Entonces, yo creo que es posible. Tenemos afortunadamente en Morena una militancia que está acostumbrada a eso, que le gusta, incluso hay compañeros que les gusta, como se dice popular, brigadear, ir casa por casa, ir entregando el periódico, ir entregando el folleto, hablar con los ciudadanos, y eso es un tema que Morena no ha dejado de hacer, no lo hemos dejado de hacer. Otros partidos no lo hacen, piensan que solo con la parte del marketing, con la parte de las redes sociales pueden lograrlo. Nosotros estamos pensando y por eso creo posible eso. Y luego la otra, mira, yo creo que está claro que hay 2 polos. Si el PRD se alía o no con el PRI-PAN en el Estado de México, yo creo, lo digo respetuosamente, hay compañeros que todavía aprecio el PRD, no veo que sea relevante o irrelevante, ¿sí? Porque se han venido pulverizando tanto. Sí. La última elección quedaron desaparecidos del mapa electoral, que ya es irrelevante plantear si nos quitan o no nos quitan votos. Yo creo que más bien la discusión allá de aquel lado es si el PAN está dispuesto a cargar con el desprestigio del PRI, ¿no? Que ahorita está en una tormenta a través de lo de su dirigente nacional, o preguntarle a los priistas del Estado de México si están dispuestos, teniendo el doble de votos aquí en el Estado de México, le regalen la candidatura a un, perdón, voy a ser provocador, a un caddy de campo de golf, de whisky, ¿no? O sea, si los priistas del Estado de México están dispuestos a regalarle la candidatura a alguien que no representa absolutamente nada, bueno, entonces para mí esa es la discusión mayor. O el PAN carga con el desprestigio del PRI, o los priistas del Estado de México, que tienen una fuerza, una estructura, están dispuestos, teniendo el doble de votos comprobados, a regalarle la candidatura a alguien que no sé si los represente en términos de proyecto político. Siguiendo con esta lógica un poquito de la provocación, efectivamente, para llegar a los 3.400 es un 53% de participación, más o menos lo que se tuvo en la elección de Del Mazo, y el que gane 50 más 1, ¿no? Con eso llegas a los 3.400. Lo que hemos observado en el país es que Morena se ha alimentado en las últimas elecciones del voto del PRI y del voto del PRD. Y en el caso del PRD, hoy estuvo el dirigente nacional justamente, no sé si sea una provocación o sea una estrategia, anunciando de que irían por la ruta, ¿no? La ruta solos. En el 2020, el CEPLAN elaboró un documento para el PRD y luego hicieron otro a nivel nacional, donde quedaba demostrado que la coalición era una muy mala aventura, una muy mala decisión.
aún así lo hicieron. Creo que ahorita la tesitura que tienen es que ustedes no terminen de devorar al electorado, por un lado del PRD y por otro lado del PRI, que a nivel nacional se está viendo. Cuando ve los comportamientos, pues ahí se ve claramente que de donde se está alimentando Morena es de estos dos. Y ahí quisiera formularte esta provocación. ¿Es suficiente dominar el Valle de México? ¿O van a acusar que los distritos, como dijo un ex consejero, del fraude, de aquellos 8 en donde acusaron que no, pero que hay un comportamiento típico ahí, si no se van los números, o verdaderamente ya tiene una estrategia distinta a la del 17 para conquistar esos nuevos territorios? Mira, yo soy de los que, estando en la elección del 17, siendo presidente de Morena y responsable de una parte de la campaña con la maestra Delfina, pues leo, reviso, y algo muy importante que creo que lo hacemos la mayoría de humanos, aprendo. Y te diría con mucha franqueza, no puede ser la misma estrategia, y no va a ser la misma estrategia. Suponer que 8, 6, 5 distritos hay un comportamiento electoral distinto al Valle de México solo porque el electorado se comporta así, es pensar que los ciudadanos no cambian, uno, y dos, es pensar que entonces no tienes capacidad tú como dirigente, como parte de la acción pública, de modificar esos comportamientos, porque si esa fuera la lógica, pues hace 20 años el PRI no debió haber comenzado su caída, y entonces todos debimos haber votado por el PRI eternamente. Entonces sí hay forma. Yo lo que creo es que tiene que ver con esto que siempre se llama las llamadas estructuras, ¿no? Claro. ¿Cómo logramos que el voto donde está el PRI sea su ventaja, que puede ser histórica, permanente, no sea tan disparada a donde nosotros estamos? Que esa es la discusión de fondo, y perdón, lo estoy abriendo a una discusión que a lo mejor algunos me van a querer regañar dentro de Morena, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque sí tiene que ver con eso. Yo sí creo y confío en que los ciudadanos del Estado de México en el 2023 van a distinguir con mucha claridad la diferencia de los dos proyectos. Pero para eso hay que ayudar. Hay que hacer primero que Morena esté vivo, actuante, trabajando en las más de 6,000 secciones electorales, que esté en los 125 municipios, que cuidamos las más de 18,000 casillas. Si no lo hacemos, pues también es responsabilidad nuestra. Digo, yo siempre en broma voy a poner un ejemplo que luego les da risa a los compañeros, otros, insisto, me quieren regañar. ¿Cuál es la probabilidad de que un cocodrilo te coma la cabeza? Pues es muy escasa, pero es muy probable que si tiene abierto el hocico y le metes la cabeza, te la coma. Entonces, es igual. ¿Cuál es la probabilidad de que el PRI no te haga fraude o cualquier otro partido que quiera? Cuida las casillas electorales, cuida a la elección, y no estés esperando que mágicamente la gente vote por ti solo porque eres el mejor proyecto. No funciona así la lógica política. Entonces, yo creo que vamos a tener, y estamos pensando en una estrategia distinta, en un comportamiento donde le vamos a poner atención no a una región o a dos, a los 125 municipios, a las más de 6,000 secciones electorales, entendiendo sus comportamientos, sus lógicas, su lógica socioeconómica, de comunicación, y eso nos va a hacer llegar a los 3,400,000. Por eso la convocatoria para ya arrancar por ahí el 20 de julio a cuidar pues, a ver, el Comité Nacional tiene trazado una ruta que le permita tener el tiempo suficiente para entender, pues lo dije hace con los otros temas, entender que la elección del Estado de México es la elección de uno o varios países, ¿sí? Y si no la enfrentamos así, pensamos que todo es mágicamente controlable en un par de meses de la campaña electoral, pues vamos a cometer un error en términos estratégicos. Yo, solamente para ilustrar un poquito al auditorio, y al menos de mi parte, dejar este tema de los retos de Morena, y ahora adentrarnos en el perfil de Horacio. Yo creo que cuando uno ve el mapa electoral, sí es cierto, hay una región donde Morena es dominante, pero cuando lo trasladas a segundos lugares, en el resto del estado, Morena es el segundo lugar. Sí. Y luego estadísticamente, hagamos que nos gustan los números,
Morena tuvo en la última elección más de 3,000 secciones ganadas. Y eso en términos de estrategia, pues, estamos hablando que es un partido que tiene una implantación ya estatal, ¿no? Porque muchos todavía sostienen esas viejas estructuras de los partidos. No, Morena tiene en la última elección más de 3,100 y tantos secciones. Ni la suma de PRI y PAN logran ese número. Entonces, vistos así los números, parece que están las condiciones inmejorables para Morena. Pero como tú también lo advertiste, ¿no? Nada te garantiza que las cosas no cambien. Y entonces, con este antecedente, quisiera dar el cambio de switch para tu perfil. ¿A quién les hemos preguntado, ¿no? ¿Qué te hace distinto o por qué quieres gobernar el Estado con toda la problemática que hemos dicho, ¿no? Estás más cómodo donde estás, ¿no? Y podrías tener otras cosas más interesantes que te estén despertando a las 3 de la mañana porque hay una balacera en un lugar, o porque al otro día se inundó, o porque se desbordó el bordo de Xochiaca. O el río Lerma. O el río Lerma, o que hay un... ¿Por qué ese afán de querer gobernar el Estado? Es mi pregunta, ya luego le daríamos a qué oportunidad, Claudia. Pues mira, yo personalmente tengo muchos años en la vida pública, en la vida política, más que en la vida pública. Yo inicié, si no mal recuerdo, como a los 14 años, ¿sí? Cuando otros estaban yendo a fiestas, jugando videojuegos, que empezaron los videojuegos, yo ya andaba haciendo cosas de política. Y aprendí algo que a mí me gusta y me apasiona, que es poder servir a los ciudadanos, aunque suene reiterativo, hueco. O sea, sí hay una condición de sentirse bien con uno mismo, de saber que tu capacidad, tus conocimientos, tu experiencia en mi caso, te permiten hacer cosas concretas porque mejore tu entorno de vivienda. Yo lo hice pensando en su momento en mi pueblo, ¿no? Yo soy de una comunidad de Texcoco que se llama Santiago Cuautlalpan, y yo pensaba que cambiando mi pueblo cambiaba el mundo, y después el municipio, y así sucesivamente. Entonces, yo genuinamente creo, pienso, creo, confío por eso, por una razón de sí servir a los ciudadanos y de demostrar que no estamos condenados a vivir en el abandono, en el retraso. 2, yo creo que la vida me ha dado la oportunidad de ir aprendiendo. Yo soy de los que pienso que cualquier cargo público te deja un aprendizaje, y el aprendizaje para mí más importante es que tienes que rodearte de equipos que te ayuden a lograr el objetivo que tú quieres, de sumar. 3, darles su crédito, su lugar a los compañeros. Yo sí no creo en un método en donde solo una persona lo hace. Encabeza, dirige, influye, pero lo tiene que hacer un equipo. Y por eso creo que la oportunidad que tenemos en el Estado de México, con una figura, una presencia como la mía, puede ayudar a ese objetivo de conjuntar a muchos, que lo digo respetuosa, otros compañeros que están en la misma condición, no lo logran. Y no lo logran por su historia, por su experiencia o por lo que sea. Digo, la política es el arte de lograr la suma. Yo siempre cuando estoy con los compañeros les digo en broma, en su calculadora quiten división y resta, no existe. Es suma y multiplicación. Y la suma y la multiplicación, para que se dé en política, requieren un alto grado de tolerancia, de sensibilidad, y sobre todo de entender que no eres el único. A mí no me gusta, nunca me ha gustado, esta lógica de que yo soy el único que lo puedo lograr. Porque entonces, bajo esa lógica, pues no tendríamos ni presidentes de la República, ni gobernadores, porque tendríamos que estar esperando que uno solo nazca, y sería pues eso solo los que somos o son religiosos, pues lo ven hace 2000 años, ¿no? Siguiendo los tiempos que marcó el dirigente nacional el pasado fin de semana, donde hablaba que en 10 días, que esto sería ya la próxima semana, saldría por ahí la convocatoria para para seleccionar al responsable o a la responsable de organizar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que empezarían por ahí del 20 de julio. Esto implicaría que pues alguien se va a dedicar de tiempo completo a este trabajo, ¿no? Porque no creo que se pueda combinar con otras acciones. ¿Usted está dispuesto a hacerse un lado de aduanas para poder participar en esto? Porque si bien es el responsable de la organización,
viéndolo desde otro punto de vista, es el precandidato, ¿no? O sea, no se dice, pero es una figura que se va a estar colocando por toda la entidad y que va a estar haciendo trabajo. A lo mejor en el último momento decían poner 2, 3 para dividir el Estado en varias regiones, no lo sé cuál será la estrategia final, pero estaría dispuesto ya a hacerse un lado del cargo federal que tiene para ya sumarse de lleno a esta encomienda que es el Estado de México. Mira, quien sea el responsable de la organización para lograr la victoria en el 23, tiene que dedicarse de tiempo completo. No hay forma de que lo haga un ratito sí y otro ratito 1, 2, pues por convicción pública, por convicción de lo que significa no usar los cargos públicos para estar haciendo política, tendría cualquiera de los que están mencionados, porque creo que todos los que están mencionados tienen cargo público, 5, 6, 3, 2, los que sean, todos tenemos cargo público. Tendríamos inmediatamente que separarnos del cargo para dedicarnos de tiempo completo. Y la tercera, aunque suene obvio, el presidente Andrés Manuel no nos permitiría un solo minuto que siendo responsables de organización estuviéramos en un cargo público. Y ahora que toca el tema del presidente, es como muy visible que Higinio no es de sus preferidos. Creo que los preferidos están en los otros 2 lugares, ¿no? El de la maestra Delfina y el de usted. ¿Le pesa o le favorece el estar dentro del equipo? Porque no es así, el presidente dice, pues no quiero que dejes el equipo, ¿no? Me has funcionado y quiero que sigas, o eso favorece o de alguna manera perjudica, porque también todos dicen, pues bueno, pues va a haber dedazo del presidente y demás, y la misma condición pues la tiene la maestra Delfina. Mira, el presidente es... Yo no comparto contigo que si hay preferidos o no preferidos. Pero digo, habría que preguntárselo a él en todo caso. Lo que hay es que habemos algunos que somos funcionarios del gobierno federal, muy cercanos al presidente, no solo por lo que hemos trabajado en los últimos años. Me tocó defenderlo en el desafuero. Bueno, claro. Luego me tocó defenderlo en la elección del 2006. Luego me tocó defenderlo, y digo, es un timbre de orgullo haber logrado ser el representante del partido en la elección del 18. Digo, en broma, me han preguntado cuál ha sido de los momentos más gloriosos. Personalmente, pues cuando me entregaron el papelito de que habíamos ganado la elección. El de la famosa encuesta de salida a las 10 de la noche, tener firmadito, ya después la constancia y todo eso. Ahí he estado, y creo que he cumplido el papel que el presidente, confiando personalmente en mí, me lo ha dado. Después, ahora en el gobierno, pues me encargó echar a andar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la Secretaría del Trabajo. Lo dejamos implementado, me pidió irme a aduanas, hemos dado desde mi punto de vista resultados, ir limpiando la corrupción, no hemos terminado, lo estamos haciendo, y aumentar la recaudación. Estos 133,000 millones, para que nos demos una idea, pues es, por ejemplo, la mitad del presupuesto del Estado de México. Y no ha sido fácil. Bueno, he tenido la colaboración muy estrecha, pero de verdad orgulloso con el Ejército, con la Secretaría de Defensa Nacional, con el General Secretario, con la Secretaría de Marina, con el Almirante Secretario, y eso me da, se dice, credenciales para decir que, por lo menos en mi opinión, creo que muchos también lo ven así, tengo la capacidad de cumplir encomiendas que parecen difíciles y de alto riesgo político. Por ejemplo, hay quienes me decían, cuando me mandan a aduanas, oye, ¿es castigo o es premio? Y yo decía, pues es un trabajo más que me permite desarrollar mi habilidad de demostrar que estando trabajando se puede lograr. Entonces, por eso cuando dicen, pues ¿quién está más cerca del presidente? Bueno, pues sí, yo estoy cerca en términos de que todos los días, por decirlo de alguna manera, me exige, ¿no? Cada mes lo veo para ver el tema de los ingresos y me pregunta, me inquiere, ¿cómo vas en esto? ¿Cómo vas en lo otro? O sea, sí hay una cercanía, sí hay esa cercanía. Pero de ahí a decir que el presidente tiene un favorito, yo no creo, porque el presidente confía en un método que para él ha sido exitoso, que es la encuesta, ¿no? Y en eso, de verdad, yo también lo digo con mucha claridad, el presidente es respetuoso de lo que diga la encuesta. Yo he visto, no voy a decir en qué estados, cómo parecía que había algunos aspirantes favoritos, porque tenía un acercamiento hasta de casi personal, casi, y no ganaron la encuesta, y el presidente en eso es muy duro, por decirlo de alguna manera, porque cumple que se respete lo que él mismo ha empujado como un método. Entonces ve libertad en ese aspecto, ¿no? Yo veo libertad. Digo, hay quienes ahora está de moda hablar de piso parejo, ¿no? Yo veo totalmente el piso parejo. Dependerá de lo que cada quien haya hecho
A ver, ganar la encuesta no es publicitarme una semana antes. O sea, quien piensa que llenando el Paseo Toyocan de lonas o de espectaculares o saturar las redes sociales con publicidad pagada en último mes es estar en el ánimo de los electores, pues se está equivocando el foco. O sea, la encuesta mide quién lo conoce la gente, y yo vuelvo a insistir, y los ciudadanos sí saben, ubican trayectorias, porque hay compañeros que teniendo 20, 30 años, pues por más que los pongan, no crecen, no suben. O porque habiendo compañeros que a lo mejor llegaron hace un año, hace 2 años, crecen rápidamente. El ejemplo, siempre lo he dicho, pues es cómo Morena fue creciendo, cómo se fue desarrollando, y ahí tenemos los resultados. Y la candidata de Quintana Roo, ¿no? Por ejemplo. Sí, que digamos, tiene escasamente 6 años en la vida pública, ¿no? Sí, pero tuvo una lógica. Fue presidenta municipal, Sí. del municipio más... La reeligieron. La reeligieron, ganó, arrasó, no solo ganó, arrasó, y la encuesta le dio en automático. Sí, a eso me refiero, no hay perfiles No que hay. se construyen. Por eso, mira, al presidente por eso le gusta la encuesta. Y por eso cuando formamos Morena, yo recuerdo, digo, voy a contar cosas que a lo mejor no debía decirlo, cuando discutíamos el método, pues veíamos los métodos que tenían los partidos tradicionales y los métodos novedosos. Los tradicionales es hacer elecciones internas, ¿no? Y todos, PRI, PAN, PRD, los principales, saben que hacer elecciones internas, eso sí les ha conducido a división. Te voy a hacer un corte para la última parte, Sí. porque ya estamos cerrando, y me gustaría cosas que a lo mejor la gente no conoce de ti. A ver. ¿No? ¿Cuántos hermanos tienes? 2 hermanos, Jesús y Gregorio. ¿Tú eres el mayor, el menor? El menor, de ¿Y 3. tus hermanos a qué se dedican? Mi hermano mayor, que se llama Gregorio, es visitador adjunto de Derechos Humanos en el Estado de México, y mi hermano intermedio, que es mayor que yo, Jesús, es regidor en Texcoco. Tú estudiaste Derecho y, digamos, esa es tu vocación. ¿Pero qué te llevó al Derecho y a la política? ¿Cuál es tu inspiración? Mira, yo originalmente quería estudiar físico-matemático. Yo quería ser Un físico-matemático cambio porque a mí desde niño me gustaban los números. Bueno, Y siguen los números, me ¿no? siguen los números, pero me gustaba como método y como estudiar eso. Pero en algún momento, cuando yo ya empezaba a estar en el gusanito de la política, alguien me dijo que en el partido no necesitábamos físico-matemáticos, sino necesitábamos abogados, porque había mucha necesidad de De la defensa legal de cosas de los compañeros. Entonces, así, porque yo tomo a veces decisiones de la noche a la mañana, estudiando el bachillerato en el área físico-matemática, decidí al último ponerle en la opción de la carrera Derecho, sin estudiar el tronco del bachillerato de Ciencias Sociales. Ajá. Yo incluso pensé que me iban a rechazar. Yo estudié en el CCH Azcapotzalco en la UNAM. Yo dije, pues me van a rechazar porque no coincidían. Y afortunadamente fui aceptado en la carrera de Derecho y estudié Derecho. Ahora hay una corriente de análisis que es la neurociencia y luego la neuropolítica, y ya está muy estudiado que los electores hoy en día toman básicamente sus decisiones por emociones. Sí. ¿A ti qué es lo que te emociona? Si te quisiera colocar en 2 condiciones, ¿qué es lo que te provoca mayor gozo y qué es lo que te provoca mayor sufrimiento? Por ejemplo, a mí, si yo veo una película donde están llorando, me dan inmediatamente ganas de llorar, ¿no? Es cuando sobre todo son escenas de gente humillada, maltratada. Esa parte de la injusticia a mí me conmueve mucho, ¿no? Pero hay personas a las que no, yo veo que las personas lo ven y no sienten, no se inmutan. ¿A ti cuáles son esos 2 sentimientos entre lo que te gusta y lo que te provoca cierto sentimiento de incertidumbre, de desazón? A mí, por ejemplo, me provoca mucho enojo el tema de la pobreza. Ver que yo lo comparo amigos, compañeros de la infancia, que se supone teníamos las mismas condiciones, de repente unos estamos aquí, otros están acá, y ver los que están sumidos en la pobreza. Y otros que nunca cambiaron su condición, y que por más que lo intentaron, lo hicieron y eran buenos estudiantes, no tuvieron una oportunidad. A mí eso a mí sí me lacera, me molesta, me enoja. Yo recuerdo que alguna vez en algún viaje, pues yo iba viendo, ¿no? Me acuerdo que íbamos a Tabasco, y pues yo soy mucho de ver, yo soy muy de ver las comunidades y qué hay, eso. Y me decía un compañero, ¿por qué vas absorto viendo? Y entonces yo le decía,
es que estoy pensando en qué podemos cambiar para que esa gente viva un poquito mejor. Eso para mí es de las cosas que más me motivan, me duele, ¿no? Para estar en esto. Y en el otro extremo, lo que más te provoca gozo, satisfacción. Pues mira, me causa mucha satisfacción comer. Digo, hay que decirlo. Igual, sí, o sea, la comida tocamos de la misma para pata. mí es un... Pero comer, y además le he encontrado el gusto de ir encontrando que México y el Estado de México de manera particular somos una riqueza cultural impresionante. Yo sí me declaro hijo del maíz. O sea, yo claro. si me dicen carne o maíz, ¿no? Yo recuerdo que en la campaña previa a la elección cuando hicimos la famosa gira de la lealtad con el presidente Andrés Manuel, que fue previo a la campaña de Encinas en el 2011, ¿sí? En el 2011, yo me acuerdo que me propuse y lo logré, porque recorrimos los 125, probar todos los esquites de todos los municipios del Estado de ¿Cuál México. fue el mejor? Pues digo, en Texcoco hacemos unos muy buenos, Ajá. con longaniza, No, pues ya hechos, suena atractivo, ¿no? pero debo reconocer que en Tenango, Ajá. ¿sí? En Tenancingo comí unos excepcionales también. ¿Sí? O sea, a mí esa parte me gusta, la disfruto mucho, pero ver además que detrás de lo que te venden, lo que te ofrecen, hay toda una cultura de las señoras, de los campesinos, de la gente que pone, que digo yo, te transmite sus emociones, su cariño a través de los alimentos. No, pues interesante, ¿no? ¿Alguna pregunta personal? No fue tan política mi respuesta, pero es lo que me preguntaron. Ajá. Y la familia, ¿qué ha implicado la familia para usted en esta trayectoria? Tanto la familia de la que emana como la que ha ido construyendo, porque siempre toda la gente incluso utiliza mucho esta etapa, ¿no? Para el marketing, ¿no? Con esposa, hijos, amable y demás. Para usted, ¿la familia qué representa? Pues mira, representa dos cosas. Para mí, primero, mi núcleo familiar originario, digamos, mi papá, mi mamá, mis hermanos, pues todo un apoyo, ¿no? La verdad es que siempre mi familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos muy solidarios con mis actividades públicas porque las empecé muy jovencito, ¿no? Insisto, a los 14 años yo ya estaba en eso. Mucha solidaridad, toda mi familia materna, paterna también, mucha solidaridad. Yo tenía una lógica, si mi familia no me sigue, ¿qué me van a seguir otros que ni son de mi familia? Entonces mi lógica siempre fue, primero mi familia, o sea, primero mi familia que me siga, y afortunadamente lo logré. Para mí es muy, muy importante, es una parte, pues como muchas familias tradicionales en México, con lógicas, con conceptos tradicionales en el mejor sentido de la palabra. Y después, en el caso ya personal de mi propio núcleo familiar, pues el apoyo permanente para la ausencia, porque la acción pública, yo he aprendido que sí hay una ausencia. La verdad es que soportar como pareja, tengo una hija que tiene 19 años, soportar las ausencias, pues sí, de repente te das cuenta que les impacta, ¿no? Sí. Les impacta en los valores, en las concepciones, y después cuando quieres corregir, porque piensas que están haciendo algo equivocado, pues también hay ese reclamo, pero yo veo mucha solidaridad también, mucho acompañamiento, mucha tolerancia para entender que lo que soy ahora tiene que ver con esos núcleos centrales. Parte de esos sacrificios de pues sacrificio de tiempo y también sacrificio de a veces, digo, no me estoy autorreclamando, de no disfrutar lo mismo. O sea, yo la verdad es que de repente, ya ahora no, ya tengo 50 años, pero mi etapa entre 30 y 40, de repente yo racionalmente me daba cuenta que me había brincado Te exiges demasiado, ¿no? Me exiges demasiado y te das cuenta que te brincas etapas, ¿no? Y entonces yo descubría cosas a los 33, 34 años que otros amigos conocidos la descubrían a los 19, a los 18, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué yo apenas? Bueno, pues porque estabas metido. Yo era de los que tenía la tesis de que pagaba porque me alquilaran, ¿no? En la acción pública, y eso me llevó a andar en todo el país. Yo he sido representante en su momento en el PRD como en 10 estados del país, representante electoral, o sea, yendo a los estados a representar al partido en los órganos electorales. Se oye fácil, ya ahora que tengo 50, si me lo dicen, pues no sé si lo haría en este momento,
pero es esa lógica de estar la pasión. Para mí la política sí es un tema de pasión, yo la disfruto, yo sí disfruto la política, yo sí estoy atento a eso y en eso pues me siento contento de lo que he logrado. Pues muchas gracias, Horacio. Yo creo que nos podríamos pasar mucho más tiempo aquí. Hay preguntas de algunos de los que nos siguieron que son muy puntuales, pero creo que nos llevaría todavía más, ¿no? Todo el tema electoral y algunas estrategias para jóvenes profesionistas. Creo que lo que hemos estado haciendo, y te invitamos a ti igual, es que a los invitados les decimos que ojalá nos entre una segunda ronda, conforme se vaya clarificando los procesos, ¿no? Los tiempos en Morena son julio, y luego dijo también, no me acuerdo el dirigente, que en septiembre ya deberían tener más o menos claro quién sería esta figura del Comité de Defensa. Y yo creo que también en los tiempos del PRI, después del último informe, se decanta. Bueno, ayer y tuvo cambio secretario de gobierno, Sí, ya le pusieron calor. Te voy a dar, dijeran los periodistas, primicia. Yo sí estoy preparando un proyecto de gobierno, una propuesta, sea o no sea el candidato. O sea, yo sí, experto en planes de desarrollo. Yo sí creo en eso, estoy convencido de eso, que los dirigentes, si tenemos experiencia, y porque yo cómo me veo, yo he aprendido que todo lo que fui acumulando es gracias a los que me han dado la oportunidad de estar aquí. O sea, no es un tema personal claro, solo. Y entonces me los veo como obligación de devolver, por lo menos quiero, y eso estoy trabajando, de poner al servicio, sea para usted, sea para o el que sea. Ajá. Esto es lo que yo pienso que se tiene que hacer. O se puede hacer. Sí, o se puede hacer, ¿no? Entonces sí yo estoy en la lógica eso, aquella de Reyes Heroes, que nunca pierde vigencia, ¿no? Primero el programa, porque mira, desafortunadamente yo veo que de repente estamos entrando en una etapa de la vida política del país, y no sé si del mundo, yo creo que donde se pone mucho el protagonismo personal, y además con un protagonismo fincado en las ocurrencias, la belleza. Ahora las redes sociales nos dan estar en TikTok de chistoso, haciendo cosas, y se pierde la esencia de lo que es la vida pública. Y yo he aprendido en estos últimos años que el presidente Andrés Manuel nunca quitó del renglón su propuesta de gobierno en los últimos 30 años. Y repetía en cada plaza pública es lo mismo. Y muchos decían, oye, pero ¿por qué habla de lo mismo? Pues porque está convencido de eso. Y cuando llega al gobierno no le cuesta trabajo empezar a implementar sus políticas, porque las tiene muy claramente definidas por dónde quería transitar. Digo, no necesariamente todas han logrado la maduración que él quisiera, pero eso ayuda a no desviarnos de la esencia de lo que es la política. Por los comentarios, naturalmente, en la red, y por lo que conversamos acá nosotros, pues no queda duda que Horacio Duarte tiene uno de los mejores perfiles políticos, su trayectoria lo dice, la claridad con la que has dado respuesta. Me parece. Ojalá te encuesten. No, oye, pero no nos quedemos aquí, ojalá, claro, insisto, tengamos una segunda ronda, y a los que nos siguen, agradecer, tercera, ¿no? O hasta tercera, ¿no? Digamos, el diseño del programa, dijimos, debe durar al menos un año para que esto... Claro. Luego no te creas, languidecemos. Ahora que estuvo Mauricio Valdés aquí, me decía, no, pues qué buen proyecto. Le digo, pues sí, la mano es que nadie nos financia, ¿correcto? Entonces siempre es complicado mantener proyectos así, ¿no? Pero ojalá las condiciones nos permitan ahí. Yo quiero agradecerte a nombre de los 5 que formamos parte de la mesa de entre 3, pero no siempre venimos los 5. Ahora me tocó estar acompañado naturalmente de mi querida amiga Claudia Hidalgo, tu tiempo, gracias, tu franqueza, gracias, las primicias que nos dio, ¿no? Ya mañana seguramente muchos nos van a estar ahí chacaleando los 3.400.000 votos que ya puso sobre la mesa, y las temas de la Pero estrategia. lo vamos a lograr, porque digo, no es un sueño. Mira, No, pues es una estrategia, y eso distingue el pensamiento estratégico. Te voy a contar. Si no tienes una meta, pues y perdón que ¿dónde? te quite más tiempo, yo sé que ya estamos muy colgados. Hace 6 años me invitaron a una mesa de directores y de medios de comunicación de Toluca, en un desayuno. Y entonces les dije muchas de estas cosas. Unos pues dijeron, bueno, pues está loquito. Otros dijeron, pues sí, se oye bonito, pero pues no lo van a lograr. Y yo ya les daba más o menos las cifras. Y afortunadamente, digo, no sé si lo habrán grabado esa vez,
No me equivoqué en lo que obtuvimos en el 2017. Después, para el 18, me volví a reunir con los mismos editores y directores de periódicos, y les dije, vamos a ganar 53 municipios en el Estado de México. Y obvio, pues unos se reían de mí y me decían, no, pues eres cuate, pero pues, está bien. Y ganamos 52 en el 2018. Entonces, yo sí soy de los que pienso que, pues como son los sueños, pues tú tienes que pensar en el sueño y después ponerte a trabajar para lograrlo. Y por eso pienso que los vamos a lograr. Pues ya veremos entonces cómo va avanzando todo este proceso y pues como bien lo comenta Juan Carlos, en una segunda o tercera ronda para seguir abonando en la discusión, en la plática, en el análisis de los temas que tienen que ver con la elección de la próxima o el próximo gobernador, que pues no es una elección sencilla ni mínima, sino de la entidad más habitada, con mayores recursos y con tantos problemas. Claro. Esperamos nos quedamos con temas en el tintero, con preguntas, seguramente con muchas motivaciones que ustedes tienen, los que nos han seguido, pero la intención, y que creo que la hemos cumplido, es tener un enfoque pedagógico, que la gente entienda las aspiraciones, las estrategias, las motivaciones. Creo que se ha cumplido el día de hoy. Agradecemos mucho su participación, su presencia. Nos vemos la próxima semana, que va a estar acá con nosotros el precandidato, casi candidato único del Partido Acción Nacional, Enrique Vargas, y como ustedes saben, el próximo 29 estará también Omar Ortega, y bueno, ojalá con los buenos oficios de nuestro amigo nos ayude a acercarnos ahí a la maestra que no lo hemos logrado convencer para que platique, ¿no? Nos interesa que vengan todos, y creo que el espacio, y tú ahora ya lo has visto, es un espacio serio, profesional, con la intención de dar esta visión pedagógica de la política, sin cargar dados para nadie, que la gente conozca, escuche y tome la mejor decisión. No, pues muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Claudia, y estamos a la orden como siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches a los que nos acompañan.